Con uno, la maestra Alejandra Cuyen, la maestra más protestante de la tele. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Qué gusto, mi querido Pepe. Pues mira, te diría que no sorprendida, porque tampoco esperábamos, uno, que este inicio de negociaciones fuera a ser suave, porque hemos visto las formas de negociación de Donald Trump, pero sí llama la atención, no el insulto, te diría, porque ya lo había hecho antes. No es la primera vez que en un foro dice que la presidenta tiene miedo y que es muy buena persona. Antes nada más decía que era buena persona, luego empezó a decir que estaba controlada por el narcotráfico, que tenía miedo, este tipo de declaraciones. Lo que llama la atención es el lugar en el que lo hizo, porque entrar al G7, que ojo, en Europa quieren muchísimo a la presidenta Sheinbaum y en Francia particularmente le tienen un gran respeto por ser mujer y en parte por cómo ha llevado la relación con Donald Trump, que había sido hasta eso suave hasta hace apenas unos meses donde esto empezó a intensificarse. Yo creo que es parte de su estrategia de negociación. Creo que la presidenta hace bien de no engancharse y mantener su famosa estrategia de la cabeza fría, de no salir a contestar. Estos son las estrategias de difusión de Trump, pero en el G7 estaban hablando de lucha, estaban justamente firmando un acuerdo de financiamiento contra el terrorismo y recordemos que para Estados Unidos el narcotráfico ya es terrorismo y que considera a México el primer, digamos, el primer enemigo en materia de su descontrol sobre el terrorismo. Eso nos pone en una situación muy delicada, porque si empieza a juntar o decide juntar el tema comercial con el tema de seguridad, pues eso empujaría posiblemente el TEMEC a esta no firma el 1 de julio, lo que no quiere decir que se elimine el TEMEC, pero sí a que va a haber estas renegociaciones o revisiones para revisarlo anualmente, sí. Durante 10 años, en vez de que el TEMEC dure otros 16 como estaba establecido si se lograra la firma entre los tres países. ¿Qué serían estas revisiones anuales? Seguramente no tanto un tema comercial como regresar. ¿Te acordarás cuando a finales de los 90 teníamos esta revisión anual donde Estados Unidos, el Congreso americano tenía que evaluar si México o Colombia, que eran los países siempre sujetos a revisión, contaban con una aprobación para ver si sus políticas de seguridad eran suficientemente buenas, ¿no? O sus políticas contra el narcotráfico. Creo que la situación es muy delicada, aparte porque pues México no quiere entregar a políticos de Morena presuntamente vinculados con el narcotráfico. La presidenta en ese sentido no está dispuesta a ceder un ápice en cualquier cuestionamiento a los funcionarios de su partido, no así con cualquier otro mexicano, y no me queda claro que eso vaya a ser suficiente para Donald Trump, que está empujando lo más que puede, y que si el equipo mexicano se divide, yo creo que Ebrard ha hecho un trabajo muy sólido a lo largo de los últimos 2 años con su equipo, con Luis Rosendo Gutiérrez y con todo el equipo de la Secretaría de Economía, y si este equipo empieza a perder control con la entrada de Verdegué o con la entrada de cualquier otro funcionario que quiera hacer negociaciones en paralelo, eso debilita la posición de México y Estados Unidos puede fácilmente hacer acuerdos locales con los estados que más se verían afectados. Que son los del norte de la República, sí. Bueno, y los del sur de Estados Unidos, que son los los que realmente se benefician. Claro. Y eso podría realmente ponernos en una situación muy vulnerable. Entonces, cabeza fría, y te diría, hay que esperar a que el tema de seguridad no sea lo suficientemente potente como para bloquear el TEMEC, porque las expectativas sobre la inversión en México sí serían muy delicadas. Ahora, no hay que perder de vista que el presidente Trump está hablando en ese tono, aunque haya sido en un foro internacional, está hablando en ese tono hacia sus electores. Ya vienen las elecciones de noviembre y necesita votos, dado que su popularidad está, no digo por los suelos, pero casi, anda en un 40%, etcétera, y eso le garantizaría no un éxito rotundo como él espera, lograr la mayoría en las cámaras donde se van a renovar los puestos, los cargos.
Sí, no cabe duda, él está hablando para adentro, pero también está hablando para afuera. No, yo creo y ya que... está hablando más en serio que la vez anterior, ¿no? Exacto, a mí por eso me llama tanto la atención el lugar en el que lo hace. Acuérdate que Estados Unidos, ¿cómo funciona? Pues tú cambias, ajustas una ley, como definir a los cárteles como terroristas, y eso automáticamente desemboca en un engranado institucional que hace que las instituciones de manera autónoma pues, van siguiendo lo que establece la ley, es decir, si los narcotraficantes son terroristas, pues ellos van a seguir sus mismas reglas en contra de los terroristas, que sean narcotraficantes o que sean que se vayan a inmolar con una bomba, ¿no? Y cuando van al G7 a firmar un acuerdo en contra del financiamiento contra el terrorismo, estás mandando una señal y estás buscando hacer un acuerdo que también afecte a México a través de las reglas que le estás imponiendo a los otros países que están participando en este acuerdo. Entonces, yo creo que sí necesitamos poner una doble atención sobre qué implicaciones va a tener el acuerdo en contra del financiamiento del terrorismo y que estas declaraciones que Donald Trump no acaben teniendo efecto también sobre una presión de Europa y del resto del G7 contra México. Muchas gracias, Alejandra. Qué gusto estar aquí. La maestra Cuye, como siempre, acertadísima.